por si las moscas, vamos a hablar del más reciente libro de la doctora Rosana Reguillo. El libro se llama Necromáquina y me da muchísimo gusto presentar a esta bloguera académica de muchísimo prestigio, aliada del periodismo. Rosana, muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, un grandísimo placer. Muchas gracias por el espacio y un gusto enorme verte después de este aislamiento pandémico. Así es, Rosana. Bueno, pues Necromáquina es una colección de ensayos que recoge trabajos tuyos de los últimos 10, 12 años. Es correcto. Pero quería preguntarte, Rosana, Necromáquina, que es el título del libro, es una categoría conceptual que te sirve para pensar el asunto de la violencia en México. Pero ¿a qué te refieres específicamente? Claro. Sí, mira, yo arribo a este concepto poco después de los sucesos de Ayotzinapa, porque me parece que justamente la ejecución, por ejemplo, del chavito que que le quitan el rostro, los 43 desaparecidos, esa categoría de desaparición forzada que es tan brutal. Y entonces, en ese momento, yo empiezo a pensar que ya no me sirven las categorías, o sea, que no son suficientes, no que no sirvan, las categorías con las que yo había venido trabajando, que luego podemos hablar de ellas, y entonces retomo el concepto del pensador camerunés Achille Mbembe, que él habla de la necropolítica, y es muy interesante porque él propone el concepto desde África, ¿no? Aunque vive en Estados Unidos, él está pensando en la larga noche colonial de África. Y entonces cuando yo entro en contacto con este material de Mbembe, me parece que justamente me permite nombrar, ¿no?, un espacio tan oscuro, tan violento, tan siniestro, como digo en el libro, que justamente reúne las dos dimensiones que más me importan a lo largo del tejido que hago en el libro, que es justamente esta necropolítica, nuestra política de muerte, este poderío de hacer morir, y por el otro lado el concepto de máquina que retomo de Deleuze y Guattari. No me quiero ver muy teórica, pero siempre es bueno dar su lugar a los pensadores, sí, claro, ¿no? Entonces, esta categoría de máquina me permite justamente pensar cómo el dispositivo de la violencia está al servicio de una maquinaria que ya en el caso de la necromáquina ya no busca la acumulación y la ganancia racional como en periodos anteriores que habíamos visto, ¿no? Hay una especie de violencia utilitaria donde yo te mato porque... Para objetos ulteriores, exacto, ¿no? Para fines ulteriores. Porque por aquí voy a pasar o porque quiero controlar este territorio. Lo que vemos a partir del 2014, 15 y acelerado terriblemente a partir del 2018, es justamente ya la disolución de la vida en un estado de emergencia constante. Así entiendo la necromáquina. Es decir, ya no basta, el subtítulo del libro es Cuando morir no es suficiente, porque es justamente matar ya no es suficiente. Hay que destruir, hay que pulverizar a las personas, hay que desmembrar a las personas, y esta maquinaria de muerte opera no solamente en casos de violencia brutal, directa, sino también en proyectos extractivistas que estamos viendo muchísimo en México y en otras zonas del país. En Colombia, otra vez, la guerra contra los defensores de territorio está espantosa. Lo vemos en el caso europeo con la llegada de los migrantes africanos o los migrantes árabes. Entonces, digamos que el libro es un libro que empecé a pensar, y algunos textos del libro, 2 especialmente, ya habían sido publicados en colecciones colectivas, pero el libro está construido como una narrativa nueva, ¿no? O sea, de hecho, mucho del material del libro es inédito, ¿no? Yo no había hablado de muchas cosas que ahora en el libro toco, ¿no? Entonces, más o menos esa es la lógica,
y eso me permite pues asomarme a este mundo tan dramático y sobre todo, como tú dices, es una categoría conceptual que me permite no enloquecer, ¿no? Porque cuando yo recojo estas historias de jóvenes sicarios que me cuentan cómo aprendieron a desmembrar cuerpos, te puedes enloquecer, ¿no? Entonces hay que trabajar conceptualmente para poder iluminar esa zona que este gobierno no quiere ver. Ahorita vamos para allá. Me parece súper interesante lo que acabas de decir acerca de los testimonios de estos jóvenes. Pero bueno, en el libro también señalas de manera muy sugerente que has pasado de una categoría anterior a la actual, que es de la categoría de la narcomáquina a la necromáquina. Es un paso, digamos, del 2006 al 2022. Háblanos de esta primera categoría y para qué te servía para describir qué cosa. Claro. Cuando acuño el concepto de narcomáquina, es muy temprano en la guerra contra la famosa guerra contra el narco, ¿no? Que es la peor estupidez que se ha cometido en este país. Y entonces, lo que yo empecé a ver haciendo trabajo de campo, desde la antropología, ¿no? Etnografías muy duras, muy profundas, era justamente cómo lo que yo veía, sobre todo en territorios ya controlados por este poder paralegal, como yo le llamo, era la articulación de tres poderes que tampoco se quiere reconocer. El poder político, es decir, ahí el narcotráfico, el crimen organizado empezó a coludirse con la política, con la clase política. El poder económico y el poder delincuencial. Entonces ahí tenías como una triada, una especie de misterio teológico, ¿no? De tres personas en una, y eso me permitió trabajar justamente la idea de cómo el narco, en esta búsqueda de ganancia y de acumulación de capital, ¿no? Porque es una empresa capitalista, ¿no? Justamente articulaba estas tres dimensiones. Y creo que fue muy útil en su momento, sigue siendo, porque hay algunos territorios que pueden seguir, digamos, que siguen gobernados por la narcomáquina, ¿no? Pero va ganando espacio. Esta idea de que la muerte, digamos, provocar la muerte por sí misma, ¿no? Así es, el objetivo final. Así es, te mato porque puedo y te trituro, ¿no? Muy bien, Rosana. Vámonos a un corte. Me gustaría, regresando, explorar contigo parte importante de tu trabajo que tiene que ver con el estudio de las juventudes en este país. Correcto. Y lo que viste también en este 2006, el cambio. Ok. Regresamos después de estos anuncios. Por si las moscas, estamos de regreso. Soy Guillermo Osorno. Hablo con la doctora Rosana Reguillo sobre su más reciente libro, Necromáquina. Y te decía, Rosana, que es interesante, como lo mencionas en el libro, que en realidad tu interés inicial no era el tema de la violencia, sino la juventud. Claro. Y habías hecho estudios antropológicos, etnográficos sobre las juventudes en este país y comenzaste justamente en estas épocas que hablabas del inicio de la guerra contra las drogas, a ver un cambio en las juventudes, y esto fue lo que te fue cambió. Llevando, sí. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Mira, ¿Qué era lo que veías? Claro, yo creo que yo me remontaría más atrás, todavía más atrás. Yo empiezo a ver en 1982 que empieza a haber cambios muy raros en las articulaciones de los jóvenes, no solamente en México, sino en América Latina, donde también he hecho trabajo de investigación. Y ahí lo que empezó a marcarse con mucha fuerza fue que eran jóvenes los principales victimarios y las principales víctimas, ¿no? O sea, en el mismo cuerpo del joven se inscribía el gesto del victimario y el gesto de la víctima. Entonces eso, de momento, lo trabajé muy someramente porque no era tan llamativo, ¿no? En ese momento me interesaba más entender la configuración de los procesos de exclusión económica, de los procesos de construcción de la identidad de los jóvenes, etcétera, ¿no?
Pero ya llegados, digamos, a este momento fatídico, a este acontecimiento marcante, ¿no?, del 2006, ahí sí ya se va a producir un estallido de violencia que ya no te permite, digamos, como una antropóloga crítica interesada, ignorarlo. O sea, no puedes decir, ay, no, esto no está pasando y voy a estudiar la comida afgana, ¿no?, por decir algo. Entonces, ahí lo que yo empecé a ver, que fue muy, muy notorio, fue el involucramiento de los jóvenes en las filas más vulnerables del crimen organizado, ¿no? A los que lanzaban por delante, ¿no?, en el control de tierras. Luego, algo que me llamó profundamente la atención, y ese lo tengo escrito en otro libro colectivo, una narración de cómo el narco va controlando territorios a través de, por ejemplo, lo que ellos llaman la estaca. Y la estaca es un joven experimentadísimo, de 25 años, experimentadísimo, para que te des una idea de los rangos de edad. Claro, del rango de edad, sí. Entonces, esa estaca llega a un territorio y empieza a estudiar los movimientos de la plaza contraria. Y luego ya llegan los sicarios y entonces empieza la matazón, ¿no?, como dicen las señoras en los pueblos. Entonces, eso fue muy, muy brutal para mí, ver cómo había carrera dentro de las filas del narcotráfico, ¿no? O sea, empezaban como halcones, ¿no?, contratados. El halcón, para el auditorio que no está familiarizado con este tema, el halcón es el que vigila el paso de la policía, el paso del ejército, de la plaza contraria, etcétera, etcétera, ¿no? Y o contratan como hormigas para ir llevando recaditos, etcétera, etcétera, hasta llegar a jefe de célula, ¿no? Entonces, eso me fue llevando a otra vez, yo elaboro categorías para entender, para pensar, no por preciosismo teórico. Pienso que la teoría es una herramienta, ¿no?, claro, un dispositivo de poner nombre a las cosas, porque mientras no nombras las cosas no las entiendes, ¿no? Claro, y mientras, digamos, los que estamos dos pasos atrás, pues necesitamos ciertas categorías para entender ese mundo, el cual no tenemos acceso, claro, o estamos tan metidos en él, claro, que tampoco lo entendemos. Claro. Y otra cosa con esto de los jóvenes, quizá con esto podríamos ahorrar el tema, que me sorprendió muchísimo fue las estrategias del crimen organizado en el reclutamiento de los ejecutores de la violencia. Por ejemplo, en México también estrenamos en esta empresa, perdón, lo que llamo la tercerización de la violencia, que es justamente el cartel de Juárez, cómo empiezan a contratar sicarios de pandillas de la línea de artistas asesinos, porque es mucho más barato que mantener un ejército propio, ¿no? Claro. Entonces tienes como muchas biografías fracturadas, que es lo que en el fondo mi motivación es decirle a la gente, oigan, estos chavos también están rotos, ¿no? Hay biografías rotas ahí. Entonces, eso hay que mostrarlo. Rosana, de parte del Estado el discurso también sobre los jóvenes y la violencia ha cambiado. Pasamos, digamos, de ser daños colaterales a una atención, digamos, sobre, lo dice el presidente López Obrador, sobre que quiere atacar las causas de la violencia con programas sociales. Pero, en fin, ¿qué arco ves? O sea, ¿qué ves sobre los jóvenes que eran desechables, digamos, o daños colaterales al día de hoy? ¿Qué ha pasado? Mira, yo creo que el discurso de jóvenes construyendo futuro, o primero los pobres, etcétera, pues han sido una narrativa que puede convencer, digamos, a mucha gente, pero en realidad la situación en los territorios sigue siendo terrible, ¿no? Llega un momento en que los territorios, lo vimos en las elecciones pasadas, no está controlado por el poder político. Quien manda ahí son los señores de la guerra, ¿no? Vemos el caso de Michoacán, ¿no? Y el tema de los limones y el aguacate y el control que ejercen estos grupos, ¿no? Pero en el caso de los jóvenes pienso que seguimos en esta negación
de reconocer, para mí es un problema que el gobierno actual, que digamos impulsó una narrativa distinta, no quiera reconocer esta situación. Esto es muy grave porque los jóvenes en este país, en grandes sectores, o sea, el país no se agota en la Ciudad de México, eso hay que entenderlo, ¿no? Y el último mexicano al que le cupo el país entero fue Monsiváis, ¿no? Así es. Entonces, eso es muy importante entender, que hay territorios que no son la Ciudad de México ni Paseo de la Reforma, y los chavos tienen 3 opciones: el ejército, el narco o la migración. No hay más, porque no hay Estado. Mira, en lugares que yo visité en Michoacán, de maneras muy riesgosas, ¿no? Pero pues alguien tiene que hacer esa chamba. Era tan brutal, por ejemplo, ver que la única figura del Estado que había era un pobre maestro con un pizarrón verde, ya de esos que parecen palimpsestos, ¿no? Que se escriben y ya no se notan, ¿no? Sí. Eso era el Estado. Entonces, a mí los periodistas, los extranjeros sobre todo, me preguntan: doctora, ¿qué piensa usted? ¿Qué se necesita para que esto cambie? Y yo contesto con una majadería que me van a perdonar tu auditorio. Y les digo, lo que este país necesita es un plan Marshall a lo cabrón. O sea, se necesita una inversión millonaria. O sea, los chavos no tienen canchas, no tienen escuelas, no tienen atención, no tienen, bueno, ni condones, pues, ¿verdad? Entonces, estamos en... Es un problema. Y de que todo está muy bien, es una narrativa, pues, que convence a pocos, ¿no? Se nos ha terminado otra vez el tiempo. Te propongo que después del corte regresemos a hablar de otro fenómeno que me parece esperanzador, del que hablas aquí, que es lo que llamas las contramáquinas. Hablemos un poco también del papel del Estado, que ya, en fin, ya lo has prefigurado sobre esta idea del plan Marshall, y veremos un poco hacia el futuro, Rosana. ¿Te parece? Muy bien, perfecto. Muy bien, pues regresamos después de este corte. Por si las moscas, estamos de regreso. Estoy hablando con la doctora Rosana Reguillo sobre su libro Necromáquina. Rosana, antes del corte creo que adelantaba que es importante hablar de otro tema del libro, que es lo que llamas las contramáquinas. Correcto. Que le da un poquito de aire al tema, aunque, como decíamos, pues en realidad es una situación bastante dramática y sumamente triste, ¿no? Así es. Pero, en fin, en esta idea de las contramáquinas prefiguras como ciertas esperanza, cierto aire que entra en este país. Y me interesa mucho que en un ensayo hablas del papel del periodismo y de ciertos cronistas, y después en otro ensayo hablas de las buscadoras y otros fenómenos de activismo social. ¿Qué son las contramáquinas y qué es lo que le otorgan, digamos, a esta narrativa? Sí, yo creo que justamente la idea de máquina, otra vez, te debe de poder habilitar la mirada para reconocer los lugares de resistencia, ¿no? Entonces, el primer lugar de resistencia en este país ha sido el periodismo crítico, indudablemente, ¿no? Que ha perdido, en el contexto de este gobierno, ha perdido su voz. También se han ganado a pulso, ¿no? algunos epítetos. Pero me parece que el periodismo de investigación, el trabajo de gente como Marcela Turati, Daniela Rea, por citar algunas, Sergio González, que era una mezcla entre cronista, escritor, novelesco, etcétera, pero su libro extraordinario sobre los huesos en el desierto, que es un libro fundante, ¿no? O sea, es el que abre justamente el tema con las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Entonces, esta idea de la contramáquina me permite ver cómo este periodismo logró, por ejemplo, si tú te acuerdas, en los primeros momentos de esta guerra, se hablaba del ejecutómetro
varios periódicos tenían narco, 35 muertos, narco, 22 muertos, ¿no? Era una especie como del riesgo país de los argentinos. Exactamente. ¿No? Entonces, como si fuera un dato económico, ¿no? Así es. Y entonces el periodismo que no nomás ellas, ¿no? Y mujeres muy valientes, ¿no? Miroslava, mujeres muy valientes en territorios muy complicados, muy conflictivos, hicieron un trabajo de visibilización que lamentablemente no logró sensibilizar suficiente a la sociedad, ¿no? Y por ejemplo, pues a los gobiernos anteriores, pues les parecía este periodismo muy molesto, ¿no? Porque también tumbaba esa narrativa, ¿no? Y entonces me parece que el periodismo sigue teniendo una enorme responsabilidad en abrir este lugar de esperanza, pero también veo, por ejemplo, en las madres buscadoras un esfuerzo, el mejor esfuerzo a nivel nacional de hacernos cargo de nuestro duelo, del dolor, de la desaparición, de cómo ellas nombran a los cuerpos que van encontrando sus tesoros. Terrible. Perdón. Sí, son temas. Justamente una de las cosas que tiene el libro es también una sensibilidad personal sobre el tema. Hay una descripción que a mí me conmueve también, en particular, sobre una chica que entrevistas y que vas poniendo también en el libro en juego tus propias emociones con respecto a este tema. Sí, ha sido muy duro. Y creo también, por ejemplo, en este sentido, en el papel del arte y el papel estético, ¿no? Que está jugando gente como Teresa Margolles, o el trabajo menos visible a nivel nacional de Alejandro Luperca, que lo cito en el libro, lo explico, que es hermosísimo el ejercicio que él hace, porque retoma, digamos, de un periódico de Ciudad Juárez, que es de nota roja, va retomando las fotografías y con un lapicito va borrando el cuerpo de las víctimas. Y esa ceniza, como si fuera el cuerpo, lo restituye en un sobrecito. Entonces, una manera, digamos, de resignificar la muerte de esta moridera, esta matazón, ¿no? O el tiempo malo, como lo nombra una mujer en Ciudad Juárez. Entonces, creo que la contramáquina es muy importante, pero ayer en la presentación, el otro día, en la presentación del libro de la UNAM, yo hacía una crítica a las universidades, Guillermo. Es imposible que no se pronuncien. ¿Para qué queremos una Núñez que no tiene una voz crítica pública que diga sobre este tema? ¿No? Los chavitos estudiantes recién ejecutados en Guanajuato y no pasa nada, ¿no? Entonces, creo en ese sentido que la contramáquina y las contramáquinas nos deben interpelar, digamos, como para apoyar a estas mujeres, apoyar la visibilización y la sensibilidad sobre esto, ¿no? Bueno, ya lo decías, pero ¿qué papel crees que debe desempeñar el Estado que no está desempeñando? Sí, mira, yo creo que en primer lugar debe entenderse que el Estado no puede manifestarse solamente a través de su poderío militar, ¿no? Esto me parece que es una primera cuestión crítica que habría que plantear. En segundo lugar, tendría, digamos, que hacer un reconocimiento en terreno de las diferencias tan grandes que existen entre, voy a singularizar el narco, entre lo que sucede en Sonora de lo que sucede en Chiapas. Lo que sucede en Oaxaca no es lo mismo que sucede en Ciudad Juárez. Entonces, estas diferencias, por ejemplo, que yo conversé en algún momento con los militares, son muy importantes. El locus, como se dice antropológicamente, el lugar, sí importa. Y el Estado no está atendiendo estas diferencias, ¿no? Porque pues no puedes mandar a la Guardia Nacional de la misma manera en que enviarías un convoy de maestros, ¿no? A hacerse cargo de una comunidad. Entonces, creo que está fallando mucho. Rosana, también en estos relatos al público, a mí, o sea, que gente que no somos parte del Estado,
bueno, yo parte de los medios, pero también soy un ciudadano. ¿Qué nos corresponde hacer? Claro. O sea, la gente Claro. que nos sentimos completamente rebasados por esta realidad, como la mencionas tú, por esta necromáquina. Claro. Mira, yo creo que es muy importante el nombre propio y la responsabilidad individual. Entonces creo que cada uno y cada una de nosotras y nosotros, desde nuestras trincheras como profesores, como periodistas, incluso como amas de casa, tenemos una responsabilidad muy grande con las víctimas. Tenemos que acompañarles, tenemos que tenderles una mano y tenemos sobre todo que exigir y subir los niveles de exigencia al Estado, o sea, más dinero a los militares, más militarización, más policía, y la violencia no para, y las masacres, pues a mí que me perdone el presidente, pero ocurren cada tercer día, ¿no? Entonces, el tema es complicado, pero sí creo que poner el cuerpo y poner el nombre importa. Muy bien, pues con esta nota terminamos, Rosana. Te quiero agradecer muchísimo tu presencia aquí en el programa. Gracias. Y a nuestro público decirle que nos vemos el próximo sábado a las 7:30 por Si las Moscas.